Bien, entonces la fuerza radial lo que va a tratar es de flexionar los ejes, o sea, va a tender como a separar a los engranajes entre sí y va a generar que hayan algunos problemitas en el contacto también, entonces no es conveniente. Los ejes, cuando se calculan los ejes, se deben hacer lo más rígidos posible para que soporten esa fuerza radial, pero indefectiblemente no podemos hacer nada contra el hecho que esa fuerza se gaste en pérdidas en los cojinetes, como les decía recién. Entonces, bueno, bien. Esas son las cosas que hay que tener presente y por qué, básicamente, lo que antes les decía, que el ángulo alfa tiene que ser pequeño para que la fuerza tangencial sea la fuerza más grande y la fuerza radial sea la más pequeña. Entonces las pérdidas sean lo menores posible. Si el ángulo de presión aumenta por alguna razón, ya sea por lo que hablamos anteriormente, de que había errores en en la, en el mecanizado y hacía que esta distancia aumentara, lo que termina aumentando es el ángulo de presión y por lo tanto la componente, la fuerza radial va a ser más grande y la de tangencial va a ser más pequeña. Entonces eso no nos conviene que pase. ¿Mm? Si bien se mantiene la relación de transmisión por el hecho de que el perfil es perfil devolvente, vamos a caer en otras consecuencias. Bueno, vamos ahora a definir básicamente otras cuestiones de los engranajes. En los engranajes ya definimos el ángulo de presión. El ángulo de presión. Ahora vamos a definir otro concepto que se llama juego circunferencial. El juego circunferencial, como lo dice acá, es la distancia medida sobre la circunferencia primitiva. Fíjense la importancia de la circunferencia primitiva cuando yo les definí, les dije que toda la nomenclatura correspondiente a los engranajes se hace en función de la primitiva. Entonces, juego circunferencial es la distancia medida sobre la circunferencia primitiva entre los perfiles de dos dientes engranados. Su función es la para proveer el espacio necesario para la formación de una película lubricante. ¿Sí? Entonces, si ustedes ven, vamos a ver que existen dos juegos. Uno que le denominamos holgura. Decir holgura y decir juegos es sinónimo. Holgura o juego básicamente son sinónimos de un espacio. ¿Sí? Normalmente. Normalmente. Ahora, acá están usadas cada una para definir un espacio diferente. Holgura es para definir una distancia entre la cabeza, como le vamos a llamar dentro de un minuto, al diente, la cabeza del diente, y la raíz del diente. O sea, la cabeza del diente, que es la parte más alta del diente, y el fondo del diente, que se llama raíz. Entonces, entre la cabeza del diente de un engranaje y la raíz del diente del otro engranaje, tiene que existir una holgura. O sea, la cabeza de un diente nunca puede chocar con la raíz del otro engranaje. Esa distancia se llama holgura. ¿Sí? Y por otro lado, se define al juego circunferencial, que se mide sobre, fíjense que estas líneas que están dibujadas acá en línea de trazo, serían las circunferencias primitivas.
una para un engranaje y la otra para el otro engranaje, y vemos que son tangentes ahí en un punto. Bueno, esta distancia que hay entre los flancos, entre los perfiles, ¿sí?, que definen los flancos de los dos dientes para los engranajes engranados, esa pequeña distancia que hay entre esos dos flancos, eso se llama juego circunferencial. ¿Y por qué tiene que existir? ¿Por qué tiene que existir este juego? Porque nosotros sabemos que la transmisión del movimiento en un par de engranajes se hace con relación de transmisión constante, pero con rodadura con deslizamiento. Es decir, que este perfil y este perfil, los perfiles de ambos dientes, a la vez que uno rueda sobre el otro, existe deslizamiento. Por lo tanto, una fricción. Y si la fricción fuese metal-metal, pasaría lo que está mostrado en la figura, en la foto inferior, donde vemos el flanco de un diente. Ahí está el perfil, el perfil y el flanco, que sería toda la cara, y ahí pintado con una pintura se ve cómo el flanco del diente está todo craterizado, o sea, está carcomido. Eso deviene por el hecho de que no ha habido buena lubricación. Si ustedes ven la foto superior, van a ver que los engranajes están todos embebidos en aceite, y en el fondo de la caja, adentro de la caja, si ven, van a ver que hay un nivel de aceite que más o menos llega a la mitad de la altura de los engranajes. Es decir, que cuando esta caja, cuando este eje está rotando, lo que hace es bombear el aceite, salpicar el aceite sobre los mismos engranajes. El mismo engranaje va batiendo, va salpicando el aceite y se va lubricando. Los engranajes tienen que trabajar embebidos en aceite, no pueden ser lubricados por grasa, porque si no barrerían. Es lo que habíamos dicho de las juntas de tipo semijuntas, que lo que hacen es barrer. Si nosotros ponemos grasa acá, que la grasa es un aceite contenido en un elemento como si fuera un gel, entonces por su viscosidad, al haber deslizamiento entre los dientes, lo que hace el diente es empujar la grasa y sacarla de entre los dos dientes. En cambio, el aceite no, genera una película y evita el contacto entre los dos perfiles, entre los dos flancos. Se forma una película lubricante que no tengo tiempo. Yo generalmente les doy una idea de lo que es la lubricación hidrodinámica y los efectos de la lubricación hidrodinámica, porque sé que no la tienen. Me gustaría decírselo, pero no tengo mucho tiempo, ya veremos. Pero ¿qué pasa si no tengo la película lubricante? Si ustedes a este flanco de este diente, por más, o sea, ustedes van a ver que lo sacamos de la máquina que lo ha mecanizado, y aún a veces se rectifica este flanco y queda como si fuera un vidrio, un espejo. Muy bien, pero si ustedes lo miran con un microscopio, van a ver que esta superficie tiene valles, crestas y valles, que se llama rugosidad. Entonces, este otro perfil tiene lo mismo, rugosidades. Entonces, cuando las crestas de este se tocan con las crestas de este otro perfil, es como si chocaran dos montañas en forma microscópica, y lo que se produce es un calor tan grande que se produce la fusión
entre esas crestas. Pero ¿qué sucede? Que esto sigue moviéndose. Y entonces, ¿qué va a pasar? Y que se tiene que romper esa fusión, esa soldadura. Y una soldadura nunca se parte por la mitad. Cuando ustedes sueldan dos ejes y comienza a trabajar y se llega a romper, nunca se va a romper por la mitad, sino se va a romper por el material otra vez. Entonces, lo que sucede es que el material de uno de los flancos es arrancado del flanco y ese pedacito de ese material queda sobre el otro flanco. En uno de los flancos quedan estos cráteres y en el otro quedan como muelas. Entonces, a esta primera situación se le llama desgaste adhesivo. Y a la segunda que viene, que es cuando ya este granito que queda sobre el otro flanco, que es un pedazo de material de este, que quedó sobre este otro, ese se convierte como una lija. Y entonces comienza a haber el desgaste abrasivo, como si yo tuviera un papel de lija y comienzo a trabajar sobre el otro flanco. Entonces, por eso, este juego circunferencial es muy importante. Tiene que existir para que haya un espacio para que el aceite pueda generar una película y evitar el contacto directo. Pregunta de parcial. Bien, aquí viene la nomenclatura de los engranajes, o sea, cómo designo a las diferentes partes de un engranaje. Rápidamente. El engranaje tiene una llanta, la parte interna, así como una rueda de auto tiene una parte interna metálica que se llama llanta, y después por encima estaría lo que es la cubierta con la cámara. En los engranajes, la parte interna del engranaje se le llama llanta, y a partir, que sería como si fuera el círculo base, y a partir de aparecen los dientes, básicamente. Entonces, los engranajes generalmente son piezas circulares, como las que les estoy mostrando acá. Son piezas circulares. Estas piezas circulares, ruedas en las cuales en su periferia se ha ido tallando, como se ve acá, esta máquina que se llama creadora, donde en el eje que está vertical está el creador o herramienta, y en el eje que está vertical está la rueda que se está tallando. Entonces, básicamente es una rueda en la que se tallan los dientes en su periferia. Como vemos, el engranaje que estamos viendo ahí es un engranaje de dientes rectos, como vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Porque la dirección de los dientes es paralela al eje de la rueda, del eje de la rueda, de simetría de la rueda. Bien, y vamos a tener un diámetro externo, que es el diámetro máximo de esa rueda, que lo vemos acá como círculo de cabeza. Es el diámetro de cabeza o circunferencia de cabeza, también llamada, o circunferencia tope, porque al diente, la parte superior del diente, se le llama tope también, ¿sí? Tope del diente. Entonces, la parte de abajo del diente, el fondo, se le llama raíz, y a esa circunferencia se le llama círculo de raíz o circunferencia de raíz. Fíjense que la circunferencia de raíz, o sea, el fondo del diente, no tiene por qué coincidir con el círculo base. Lo normal es que el fondo del diente, o sea, la raíz del diente, esté por encima del círculo base y jamás por debajo del círculo base. Puede llegar a coincidir con el círculo base, pero nunca ser menor que el círculo base, porque ya vamos a ver que trae problemas. Entonces, tenemos
círculo de cabeza, círculo de cabeza, o circunferencia de cabeza, o circunferencia tope, o circunferencia, bueno, circunferencia tope o circunferencia de cabeza. La de abajo, circunferencia de raíz, ¿sí? Donde termina el diente. También vemos el círculo base. Bien, y también vemos a la circunferencia primitiva, que es una circunferencia que, como sabemos, pasa más o menos a la mitad de la altura del diente. Bien, ¿cuál es la altura del diente? La altura del diente, la altura total del diente, es la altura que tiene el diente desde su altura máxima, que es la cabeza, hasta la raíz. Eso se llama altura total del diente. Ahora, esa altura está conformada por dos partes. Una que se llama cabeza o adendo. Cabeza o adendo. Adendo significa lo que está por encima, es decir, lo que está por encima de la circunferencia primitiva. Entonces, el adendo es la altura del diente por encima de la circunferencia primitiva hasta la cabeza del diente o tope del diente. La otra parte de la altura total del diente es la raíz o dedendo. ¿Qué significa dedendo? Lo que está por debajo, es decir, es la altura del diente que está por debajo de la primitiva. ¿Hasta dónde? Hasta la raíz del diente. Entonces, adendo y dedendo. La suma del adendo más el dedendo da la altura total del diente, básicamente. Bien. Grosor del diente. El grosor del diente es la distancia medida sobre la primitiva entre el flanco del diente, de un diente, y el flanco del mismo diente, digamos, el opuesto, ¿sí? El opuesto. Entonces, el espesor o grosor del diente, básicamente, sería esta distancia, la distancia que hay entre los dos flancos de un mismo diente, ahí está mejor, entre los dos flancos de un mismo diente, medido sobre la primitiva. Espacio interdental es la distancia medida sobre la primitiva entre los flancos de dos dientes consecutivos. O sea que es la distancia que hay, que se denomina acá como ancho de espacio o espacio interdental. Bien. Fíjense que acá a la primitiva también le llama círculo de paso. ¿Por qué? Porque el punto M es un punto de paso. ¿De quiénes? De las primitivas. Por eso también se le llama círculo de paso. Bien. Acá está indicando la holgura, o sea, este espacio, holgura, es lo que yo les decía en el dibujo anterior, acá, en donde la cabeza de un diente, con respecto a la raíz del otro diente, o sea, del otro engranaje, o sea, de un par de engranajes engranados, la cabeza del diente de un engranaje nunca puede tocar la raíz del otro engranaje. Eso se llama holgura. Y que acá lo están indicando de esa manera. Bien. El paso circular es la distancia medida sobre la primitiva entre un punto de un diente, por ejemplo, el punto correspondiente al flanco de este diente, hasta el punto análogo en el flanco del diente consecutivo. Entonces sería la distancia, si bien está medida acá, el paso circular está medido entre las líneas medias de los dientes, yo podría tomar, por ejemplo,
el punto correspondiente de este flanco, de este diente, hasta el mismo punto en el mismo flanco del otro diente. Entonces, sería exactamente lo mismo. El paso circular, por lo tanto, es la suma del espesor del diente más el espacio interdental. Eso es el paso circular. ¿Y cómo se mide? Si ustedes ven, está definido sobre la primitiva. Por lo tanto, va a ser el perímetro de la primitiva, de la longitud de la primitiva, de la circunferencia primitiva, que va a ser pi por d. D es el diámetro de la primitiva. Si ustedes se han dado cuenta, si bien no lo dije, todo lo que está referido, todo lo que refiere a la primitiva, radio, diámetro, se escribe con letra mayúscula. ¿Ah? Entonces, pi por d, que es el diámetro de la primitiva, dividido en n, donde n son los números de dientes. Entonces, el paso circular es, es la longitud de la primitiva dividido en el número de dientes. Por lo tanto, digamos que el paso circular nos da idea de lo que es el espesor del diente, básicamente. Si el diente es más grueso o menos grueso. Bien. Dentro de esta fórmula de paso circular igual a pi por d sobre n, la relación del diámetro de la primitiva dividido el número de dientes, esta razón se le llama módulo en el sistema métrico decimal, en el sistema internacional de medidas al que nosotros pertenecemos, en el sistema internacional de medidas, a esta relación diámetro de la primitiva, el número de dientes, se le llama módulo. El módulo, para que tengan una pequeña idea, es un valor con el cual se clasifican las herramientas con las cuales se realiza el vaciado, o sea, se hace este espacio interdental, dejando la forma del flanco en cada uno de los dientes correspondientes. O sea, dejando la forma de la envolvente del círculo en cada uno de los dientes. Entonces, la herramienta que hace este vaciado tiene la forma correspondiente al espacio interdental. Entonces, ahora, la clasificación de esas herramientas, porque cada una, hay una serie de herramientas que, dependiendo del tamaño del engranaje y otras cosas más, van a dar como resultado qué herramienta, qué módulo voy a utilizar. Entonces, en función de esos, se define esta relación. Ahora, en el sistema inglés, en vez del módulo, definen, o sea, un parámetro equivalente al módulo, es el paso diametral, que es justamente la inversa del módulo, porque fíjense, el módulo es el diámetro sobre el número de dientes, y el paso diametral es el número de dientes sobre el diámetro, básicamente. Entonces, la relación entre el paso diametral y el paso circular es, digamos, la inversa de la relación con el pi. ¿Qué nos quiere decir esto? Que si nosotros tenemos un par de engranajes, uno hecho con el sistema inglés y el otro hecho con el sistema internacional, aunque los engranajes tengan el mismo diámetro y tengan el mismo número de dientes, por ejemplo, no van a poder engranar porque están hechos bajo sistemas diferentes. Para que los engranajes puedan engranar entre sí, tienen que estar hechos bajo el mismo sistema. O los dos son con el mismo módulo,
o los dos tienen el mismo paso diametral. Bien. El paso diametral. Bien. De esta relación del paso diametral y de la relación del módulo, también nosotros podemos llegar a colocar a la relación de transmisión, atento a esto porque es pregunta de parcial, podemos poner a la relación de transmisión en función del número de dientes. Fíjense que la relación de transmisión está en función de un N4 y un N2, donde N representa el número de dientes que tiene cada engranaje. ¿Cómo podemos dar esta relación? Fíjense, si ustedes despejan D de la expresión del módulo, D va a ser igual al módulo por el número de dientes. Entonces, ustedes saben que la relación de transmisión era igual a los segmentos sobre la línea que une los centros, pero también era igual, y que esos segmentos eran igual a los radios primitivos. Y si son iguales a los radios primitivos, también puedo decir que son iguales a los diámetros primitivos. Entonces yo puedo poner la relación de transmisión en función de los diámetros primitivos. Entonces, el diámetro primitivo 4 es igual al módulo por el número de dientes del engranaje 4. Eso es lo que hemos reemplazado acá. Y el diámetro primitivo 2 es igual al módulo por el número de dientes del engranaje 2. Entonces, es lo que hemos reemplazado acá. Ahora, para que dos engranajes puedan engranar, sus módulos tienen que ser los mismos. Por lo tanto, por eso es que nosotros podemos poner a la relación de transmisión en función del número de dientes. Bueno, eso sale del paso circular y de la relación de módulo y de la relación de transmisión. Bien, ¿qué otra cosa no he dicho? Bueno, esto, mirando en la línea nada más, la línea frontal del diente, esto sería el perfil, sería el envolvente. Si le damos la tercera dimensión, y bueno, nos aparece toda esta cara, y esto es lo que llamamos flanco del diente. Toda la cara que es el perfil de envolvente, básicamente. Bien. Y acá lo que quería yo mostrarles era básicamente cómo se mecanizaba un engranaje a través de un creador, que es esta herramienta que va tallando los dientes sobre la rueda, que primeramente es como si fuera una rueda de fricción, que le vamos comiendo, le vamos mecanizando y generando los vamos. Bien, acá hablamos de interferencia. Antes me avisa que quedan 7 minutos. Desgraciadamente no voy a terminar de hablar. Queda bastante, por eso quería empezar esta mañana temprano, más temprano. No importa. Voy a terminar el martes que viene. Si ustedes me dan posibilidad de seguir un rato más, porque también quiero darle lo que más pueda del tema de síntesis. Los apuntes van a estar para que ustedes lean, así que cuando preparen la materia y ahora cuando preparen para el parcial, ya el ingeniero Manuel ha publicado el apunte. El apunte, sí, perdón, el apunte correspondiente a este PowerPoint, donde aparece todo esto que estamos hablando,
está plasmado en un apunte. Así que tienen toda esta información. Así que vayan ya leyéndola y preparándose para el parcial que va a tener que ser, no sé, la otra semana, pero ya caemos en diciembre. Y tenemos que hacer este parcial que van a ser preguntas, básicamente. Y yo les he ido tirando las posibles preguntas. Todas estas definiciones pueden ser también preguntas del parcial. Definiciones. Interferencia. ¿Qué es lo que es la interferencia? El problema de la interferencia, como dice acá, surge generalmente cuando el número de dientes, acá tengo una tablita que aparece en el capítulo 8 o capítulo 9, depende de la edición que tengan ustedes del Norton, que dice que yo puedo practicar sobre una rueda que tiene un determinado diámetro, puedo practicar un número mínimo de dientes, ¿sí? Si yo, por alguna razón, acabamos de mostrar que la relación de transmisión también la puedo dar en función del número de dientes. Entonces, si yo tengo que cumplir con una determinada relación de transmisión, ¿sí?, que está dada por el número de dientes de cada engranaje, y por obligación tengo que practicar menos dientes sobre una rueda que no puede tener menos de un número X, ¿sí? Entonces, lo que va a ocurrir es lo que se llama interferencia. O sea, yo tengo, vuelvo a repetir, tengo un número mínimo de dientes que puedo practicar sobre una determinada rueda con un determinado diámetro. Si hago menos que ese número X de dientes, voy a caer en una situación que se llama interferencia. Y es el hecho que la altura del diente que se obtiene, generalmente desde el piñón, el engranaje más pequeño con menos número de dientes, me da una altura del diente muy grande. Y entonces, la raíz del diente, ese dedendo que acabamos de definir, el dedendo, que es la distancia entre la primitiva y la raíz del diente, la raíz supera al círculo base, o sea, que el diente entra al círculo base, como se está mostrando acá en el dibujo. Fíjense que en el engranaje superior, el círculo base, que es la línea trazo y raya, eso es el círculo base de ese engranaje. En el caso del inferior, tenemos el círculo base, ¿sí?, que es el trazo y raya, y por debajo está la circunferencia de raíz, o sea que el diente sobrepasa el círculo base. Y según definición, el perfil devolvente no existe por debajo del círculo base, existe por encima. Todo lo que esté por debajo del círculo base no es perfil devolvente. Por lo tanto, cuando el diente, la cabeza del diente del engranaje superior quiere ponerse en contacto con la parte inferior, o sea, con la raíz del diente del otro engranaje, lo que va a tratar de hacer, lo que va a pasar es que va a chocar, va a interferir, ¿sí? ¿Y qué va a intentar? Y de socavar. Entonces, nosotros no podemos permitir eso. ¿Y cómo es que se evita eso? Haciendo el socavado en forma artificial, o sea, haciéndole al diente en la parte de la raíz, en la parte del dedendo, generándole en forma, mecanizándolo, socavándolo. De tal manera que cuando la cabeza del otro diente quiera tocar acá, no lo toque porque ya lo hemos trabajado nosotros, lo hemos mecanizado, y de esa manera
no va a suceder la interferencia. Pero ¿qué sucede con esto? Fíjense, si yo miro el diente del engranaje superior y yo veo en la base del diente, o sea, en la raíz del diente, yo tengo un ancho del diente. En el de abajo, el diente, ¿qué le ha pasado a la base